Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 17 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un poeta argentino, Raúl González Tuñón, que nació en Buenos Aires en 1905 y murió en la misma ciudad en 1974. Empezó a publicar allá por inicios de la década del 20, formó parte del grupo literario Martín Fierro, también identificado como el Grupo Florida, que se oponía, digamos, al grupo Boedo. Unos más orientados hacia el esteticismo poético y los otros, los del grupo Boedo, más dedicados a la poesía social. Él de todos modos nunca formó plenamente parte del grupo Florida, sino que tuvo contactos con la gente del grupo Boedo. Acuérdense que en esa época estaban en ciernes los que iban a ser los escritores más notables del siglo XX en la Argentina. Estaba Borges, estaba Roberto Ar, estaba Leopoldo Marechal. Raúl González Tuñón trabajó en el diario Crítica, diario muy importante de esa época, donde por ejemplo Roberto Ar publicó la mayor parte de las aguas fuertes porteñas e internacionales. Y luego trabajó en el grupo Clarín. Se afilió al Partido Comunista y fue un militante del Partido Comunista. Si bien nunca escribió completamente, era un gran poeta y no podía hacerlo, al realismo socialista impuesto por la gestión, digamos, la gestión estalinista o por el régimen estalinista. Publicó muchos libros de poesía, vamos a hacer una enumeración: El violín del diablo en 1926, Miércoles de ceniza en 1928, La calle del agujero en la media en 1930, Todos bailan 1934, La rosa blindada 1936, Las puertas del fuego 1937, La muerte en Madrid, Canciones del tercer frente, Caprichos de Juancito Caminador. O sea, fue un poeta social desde sus inicios y después fue un poeta militante de la lucha proletaria. Y fue contemporáneo de dos hechos que marcaron a toda una generación. Por un lado, la Guerra Civil Española y por el otro lado, inmediatamente, el mismo año que termina la Guerra Civil Española, en el 39, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea que toda su poesía es social y parte de su poesía es militante, ¿sí? Y esto llama la atención, ¿no? Porque en los tiempos que se viven, donde la desmemoria, que ya es esto me llamó la atención, que González Tuñón ya la veía porque hay un libro suyo, que voy a citar exactamente, del año 1963, que se llama Demanda contra el olvido. O sea, eso que avisoramos hoy en los tiempos que algunos caracterizan como posmodernidad, donde digamos, el capital financiero predomina sobre el capital industrial, donde las subjetividades tienden a ser desmemoriadas, o ser yo hablo de subjetividades playas, que no tienen densidad temporal porque no es recuerdo histórico. Él ya lo veía en 1963. O sea, acá nos encontramos en una encrucijada que, por un lado, que un poeta social, ante el desconocimiento de los hechos históricos, queda descontextualizado. ¿Qué quiere decir? Que muchos poemas no son comprensibles, no son inteligibles para el lector de hoy, si no tiene una referencia histórica más o menos concreta respecto de los hechos a los que los poemas aluden. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda más clarito. Él publica La rosa blindada, y La rosa blindada es una colección de poemas que refieren al intento revolucionario de los obreros asturianos en 1934. O sea, 2 años antes de que se inicie la Guerra Civil Española, ¿sí? O sea, si el lector no sabe que hubo un intento revolucionario de los mineros asturianos en el 34, La rosa blindada pierde inteligibilidad, no se puede comprender. O sea,
que tenemos en los tiempos que vivimos tenemos una doble limitación. Por un lado, la temporalidad que demanda la lectura de poesía ante la superabundancia de recursos que demandan nuestra atención continuamente y por breves momentos. Y por otro lado, la otra dificultad para comprender, por ejemplo, la Rosa Blindada es el conocimiento histórico que hay que tener de ese intento revolucionario de los obreros asturianos en el 34, que fueron reprimidos, y obviamente tropas del norte de África reprimieron ferozmente ese intento revolucionario. Y a eso alude la colección de poemas La Rosa Blindada. Como todo poeta, desarrolla una voz propia y situada, desde una perspectiva política de izquierda, obviamente. En una época en que también había en el horizonte imaginario de esa generación la posibilidad de una revolución anticapitalista triunfante. Hoy vivimos tiempos más desencantados donde esa posibilidad ni siquiera aparece en el horizonte ni mínimamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el aspecto social y político de la poesía de Raúl González Tuñón, que un poco, si no se tiene ese bagaje de conocimiento histórico, limita su comprensión. Pero hay otro aspecto de la poesía de Raúl González Tuñón que sigue siendo militante, pues sigue reivindicando lo social, pero no aludiendo a hechos históricos concretos, que sigue vigente. Sigue vigente porque muchas de las cosas a las que refiere la poesía de Raúl González Tuñón siguen existiendo. De hecho, el capitalismo sigue existiendo, la desigualdad sigue existiendo, la injusticia social sigue existiendo, el hambre sigue existiendo, la desocupación sigue existiendo. O sea que, por más que no aparezcan, digamos, como temas a discutir, siguen vigentes. Se discutan o no se discutan esos puntos fundamentales, la materialidad de la desigualdad sigue vigente. Bueno, vamos a leer algunos poemas y algunos fragmentos de poemas de Raúl González Tuñón para acercarnos a su voz poética. Escrito sobre una trastienda. En todos los puertos del mundo descansa la noche, sobre los navíos oscuros, y reza su rosario de lunas, el viejo lobo curtido y silencioso. Palomas de las músicas vagabundas picotean los fanales encendidos. Tu recuerdo ha hecho hueco en mi mano sin luz. Llegar a tu cabellera rubia como a un puerto final. Atracan los astros y detrás de los grandes murallones de sombra, luces multicolores se roban las miradas. Y las estrellas son afónicas, como la voz de la violinista tuberculosa cuya tos en el bar es obligatoria. El alcohol anda en zancos y las mujeres canallas pasean su olor a polvo y su cansancio. En todos los puertos del mundo hay alguien que está esperando. Hasta muy cerca de los navíos salen los patios y entran por los oídos de los marinos. Un sabor dulce, un amargo sabor. En todos los puertos del mundo hay vagabundos como yo, que asombran al asombro lejano el corazón como un barquito en la mano. Hay una calle larga borrachera, pedazos de noche dispersada, y cuando llega el alba roja y con su clarín revuela pájaros alucinados, en todos los puertos del mundo hay alguien que está esperando. Ahora vamos a leer un fragmento de uno de los poemas más conocidos de Raúl González Tuñón, escrito, son las famosas Canciones del Tercer Frente de 1943, y el poema es La luna con gatillo. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente. Y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta,
donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga, un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta, el campesino siembra y ciega, la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren, la libertad, bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto sería mejor para todos que esto cambiara. Yo los seguí y ellos me siguieron, ahí está la cosa. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Dadle al hombre todo lo que necesite, las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado altivamente, la flor del aire, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha. Tengo derecho al vino, al aceite, al museo, a la enciclopedia británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo, con mi esqueleto nuevo, cubierto con una piel nueva de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora el vacío, me rodean la indignidad y el desprecio, me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora cuando el chacal está a la puerta, esperando que nuestra carne caiga, podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Obviamente estamos ante un poeta militante en una circunstancia histórica determinada, que es, la Segunda Guerra Mundial, y específicamente él, como militante del Partido Comunista, en 1943 es el año en que empieza la derrota de las fuerzas nazis después de la debacle de Stalingrado. Y lo que también tenía Raúl González Tuñón, no solamente era un militante, sino que era un ávido lector y era un poeta muy culto. Y hay una serie de poemas breves que él dedica a sus maestros en la poesía. Por ejemplo, Baudelaire. Y el poema se llama Baudelaire. Fue profeta, vislumbraba el siglo en que la acción fuera hermana del sueño y reinventó la poesía. Una manera de recordar que el poeta es un hombre al que a veces agobian la incomprensión, el barro, el alquiler, la luna. Pero él fue poeta, inmenso como un río puro, impuro, que arrastró légamo y estrellas. Walt Whitman. Poema, obviamente, Walt Whitman. Aquí yace el buen viejo Walt, el gran amante de la tierra. No hagan caso, fue una fanfarronada más del hijo inmortal de Manhattan. Y acá vemos otra cuestión, ¿no? El internacionalismo asociado a su formación cultural y poética, ¿sí? Y el reconocimiento de Baudelaire, de Whitman, de Verlaine, de Emily Dickinson, de Dickens, de Rimbaud, de Rubén Darío, de Lucine, de Carriego, de Jack London, de Catherine Mansfield, de Paul Eluard, o sea, de Bertolt Brecht. O sea que es un poeta con una formación que, si bien no es académica, en una formación formal, digamos, es una formación amplia. Así que lean a Raúl González Tuñón. Hay una maravillosa edición de Poesía Reunida, editada por Seix Barral. Y van a encontrar una poesía fuerte, con contenido y con una voz poética originalísima. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.